Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera. Una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos internautas, cibernautas de Ecuador y del mundo que nos ven y nos escuchan? Bienvenidos una vez más al programa Argumentos, que se transmite desde Quito, Ecuador, a través de la señal de Ecuatorial FM del Real Audio de esta estación, así como también de Facebook y YouTube. Gracias por su sintonía, por seguirnos y también por sus likes, así como también por sus opiniones. Una vez más, vamos a hablar de la coyuntura de nuestro país, de Ecuador. Para aquellos que les interesa empaparse sobre lo que sucede en Ecuador, pues aquí es la mejor opción para que ustedes sepan qué sucede en este país ubicado en la mitad del mundo. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema que por la coyuntura política de nuestro país como que se han olvidado de discutir muchos medios de comunicación, muchos analistas incluso, y es la cuestión económica. ¿Cómo está nuestro país económicamente? El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho que Ecuador está en sus mejores momentos económicos, eso lo dijo como hace 3 meses, y bueno, para esto, para justamente corroborar o para refutar esas palabras del mandatario, hemos invitado al economista Pablo Dávalos. Él es un catedrático universitario, asesor económico de algunas organizaciones sociales. Economista Dávalos, muy buenos días, bienvenido acá al programa Argumentos de Ecuatorial FM. Su saludo a los cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo. Muy buenos días, muchas gracias por la gentil invitación a participar en este programa. Un saludo muy cordial y un abrazo. Gracias, economista. Bueno, empecemos. Como dije en el preámbulo, la parte económica como que está relegada de los temas de trascendencia a nivel nacional por los hechos políticos, los hechos de justicia, por esa pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, por la cuestión de la inseguridad. Y nadie, o mejor dicho, nadie o casi nadie habla justamente de la situación económica del país, aunque esté a la vista, pero sin embargo no se dice nada. Economista Dávalos,
¿Cómo se encuentra el Ecuador económicamente? Bueno, hay que indicar que la situación del Ecuador es contradictoria, es paradójica a nivel económico porque hay algunos indicadores, sobre todo macroeconómicos, que son interesantes, que darían cuenta de recuperación económica. Por ejemplo, el incremento del precio del petróleo que se había programado en el presupuesto para el presente año en alrededor de $59, pero que se ha vendido a lo largo de este primer semestre de este año por encima de los $100, lo que ha generado una especie de excedente petrolero muy, pero muy importante. Es decir, en exportaciones petroleras al Ecuador le ha ido bastante bien. Tenemos casi el doble de recursos petroleros con respecto a lo que se había previsto. Otro indicador también interesante son las remesas de migrantes. No, hay un drama humano, evidentemente, ahí de ecuatorianos que tienen que salir, pero en todo caso, las remesas de migrantes se han convertido en otro indicador importante. Suman ya el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de $4.000 millones el año pasado, y tiene un comportamiento muy parecido para este año. También tenemos que, a pesar de la guerra de Rusia con Ucrania, las exportaciones no tradicionales se han incrementado. Tenemos también incrementos en el crédito en el sistema financiero, tanto en el sistema bancario cuanto en el sistema de la economía popular y solidaria. Entonces, lo primero que uno se pregunta es si estos indicadores macroeconómicos son relativamente positivos, ¿por qué la gente está tan mal? ¿Por qué la gente no tiene trabajo? ¿Por qué hay tanta violencia en la sociedad? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Por qué hay una desarticulación del Estado? ¿Por qué no hay institucionalidad? ¿Por qué no se puede sacar una cédula de una manera fácil y conveniente? Y hay que esperar un montón de tiempo, hay que pagar tramitadores, etcétera, o un pasaporte. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Es decir, tenemos una situación tan buena que en reservas internacionales ya tenemos cerca de $10.000 millones. No, las reservas internacionales son una especie de cuenta de ahorros del país en divisas, ¿no? ¿Qué le está pasando al país? Entonces, lo que nosotros vemos, la situación de pobreza, la situación de abandono, la situación de desarticulación de toda la inversión pública, de la seguridad social, es una situación creada a propósito. Es decir, se crea de manera intencional, si tú quieres, esta situación de desempleo, de violencia. O sea, fíjate tú, este momento el Estado tiene todos los recursos a su disposición para evitar la violencia en las calles, el sicariato, por ejemplo, y la delincuencia. Existen los recursos para eso, pero no lo hacen y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque este momento para el gobierno lo más importante es cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y ese es una especie de vector oculto que no se lo menciona, al cual no se le da mayor importancia, pero que es absolutamente clave para entender la desarticulación del Estado ecuatoriano. Si en este momento tenemos recursos, pero no podemos utilizar esos recursos, se debe a las condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto al país. Justamente por eso, porque la existencia de esas condicionalidades, no se pueden utilizar esos recursos, y al no poder utilizar esos recursos tenemos los problemas que los ecuatorianos vivimos diariamente. Pongo un ejemplo solamente para que pueda verse, para que la ciudadanía entienda, para las personas que nos están siguiendo en redes sociales puedan entender, para que creo yo, se visualice la magnitud de lo que está pasando en este momento. Tenemos el año 2022. Si nosotros comparamos solamente el primer trimestre de este año, la inversión pública del primer trimestre de este año, y la comparamos con la inversión pública de años anteriores, hasta el año 2019, 2018, 2019, que se firmó con el Fondo Monetario, ¿cuánto era el promedio de inversión pública por trimestre? Y resulta que el promedio de inversión pública por trimestre era de alrededor de 650 millones, 640, 650 millones de dólares por trimestre. Ese era el promedio, ¿no? A veces más, a veces menos. En 2014 subió a cerca de 2.000 millones por trimestre, pero en promedio son 650 millones. Ahora bien,
Ese es el promedio. ¿Cuánto invirtió Guillermo Lasso el primer trimestre de este año? ¿Cuánto gastó el gobierno del encuentro en inversión pública el primer trimestre de este año? Y la cantidad es impresionante, es impresionante. Mientras el promedio fue de 650 millones, Lasso gastó el primer trimestre de este año 26 millones de dólares. Fíjate tú la distancia, ¿no? Y ni punto de comparación con el año 2014, que fue el año de mayor inversión pública, donde se gastaba en inversión pública 2.000 millones cada trimestre. De 2.000 millones, que fue el punto más alto, a 26 millones de dólares. Eso es lo que ha pasado en el país. Entonces, y no porque no existan recursos, porque al mismo tiempo en la caja del Estado, en las cuentas del Estado, producto de las exportaciones petroleras, ese mismo primer trimestre habían 3.500 millones de dólares. Entonces, no se entiende cómo el gobierno con tanto dinero hizo tan poco. Entonces, tiene que ver con ineficiencia, efectivamente, es un gobierno ineficiente. Tiene que ver con la torpeza política del gobierno también, pero sobre todo tiene que ver con el cumplimiento a las obligaciones y condicionalidades establecidas por el Fondo Monetario, que le prohíbe al país ciertos límites de inversión pública, a pesar que el país tenga todos los recursos para hacerlo. Y aquí en el Ecuador, una sociedad como la ecuatoriana, que son sociedades pequeñas con mercados internos muy, muy pequeños, aquí la inversión pública actúa como locomotora que arrastra a los otros vagones de la inversión privada. Si aquí en esta economía no hay inversión pública, no va a existir inversión privada. Porque el tamaño de la economía, nosotros el término técnico que tenemos es economía de escala. La economía de escala no permite que la inversión pública vaya por o más allá de sus intereses concretos. Por ejemplo, para la inversión pública se requieren ingentes cantidades de recursos, ¿no? 2.000 millones, 600 millones. ¿Qué significa inversión pública? Significa construcción de edificios para universidades, para escuelas, para colegios, para subcentros de salud, para hospitales, no sé, para instituciones públicas, etcétera, ¿no? Eso significa inversión pública. Significa inversión en carreteras, en caminos, significa inversión en obras de infraestructura eléctrica, por ejemplo, como las hidroeléctricas, tendidos de cables, etcétera. Eso es inversión. ¿Esa inversión la va a hacer la empresa privada? Evidentemente que no. Por ejemplo, en Quito, la empresa privada, el grupo Sardinsky, por ejemplo, que acaba de un galpón enorme, lo acaba de pintar el galpón y acaba de poner un centro comercial. Esa es la inversión privada. A esa inversión privada, el motor, la locomotora, tiene que estar ahí la inversión pública, pero si la inversión pública baja a 26 millones, no va a existir inversión privada, va a existir la inversión que tenemos. Pintar galpones y poner almacenes. Entonces, esa es la situación del Ecuador. Este gobierno no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar este gobierno? Y eso también es interesante porque cabría suponer que ante, si tú quieres, la pérdida de credibilidad, de legitimidad, de popularidad del gobierno, el gobierno de pronto diga, no, o sea, vamos a recuperar un poco la popularidad. Fíjate tú que con la popularidad en el piso piensan ir a una consulta popular. ¿Por qué el gobierno no lo va a hacer? Porque el gobierno no puede romper sus acuerdos con el Fondo Monetario. O sea, no los puede romper. ¿Y por qué no los puede romper? Porque esos acuerdos sostienen los bonos soberanos de la deuda en los mercados secundarios internacionales. Es decir, es un gobierno de banqueros. Y en tanto gobierno de banqueros, para ellos la información financiera es la más relevante, ¿no? Y las inversiones financieras son las más relevantes. No van a permitir entonces que las inversiones financieras, sobre todo en bonos soberanos de la deuda, se caigan. Para ellos, el riesgo país, que es el que mide estas inversiones financieras, es un indicador absolutamente fundamental. En consecuencia, no vamos a salir del dominio del Fondo Monetario Internacional, al menos en esta coyuntura, hasta que la ciudadanía reaccione y en las próximas elecciones se dé cuenta que está en juego eso, que está en juego su destino personal y cambie de decisión. Mientras tanto, vamos a tener el mismo problema. Gracias, estimado Cristian. Creo que me extendió mucho. Sí, no, bastante explicativa sus palabras. Sin embargo, aunque suene reiterativa esta pregunta,
Ecuador ahorita tiene recursos económicos producto de la recaudación fiscal, tributaria, ¿no? También por esta cuestión del petróleo, como usted lo ha dicho, y también por las partidas de los migrantes, ¿no? Por el dinero que envían los migrantes a su familia acá al Ecuador. Sin embargo, ese dinero de los migrantes no va directamente a las arcas fiscales, sino obviamente a los ciudadanos. Pero bueno, volviendo al dinero que está en la cuestión fiscal, en el fisco, ¿cuánto eso ayuda al común de la ciudadanía? Porque claro, ya lo explicó, pero le reitero, ¿no? Guillermo Lasso y su gobierno se jacta de un buen manejo económico, según ellos, pero ¿y eso en qué nos ayuda a los ciudadanos? ¿En sentirnos orgullosos de eso, aunque nos muramos de hambre? Obviamente al ciudadano ecuatoriano la posición del gobierno de Guillermo Lasso y su discurso no le llegan al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano está demasiado preocupado para tratar de solucionar los problemas cotidianos que tiene. Tiene que encontrar trabajo, tiene que mantener el trabajo que está ahí, tiene que salir a la calle a vender algo. O sea, algo tiene que hacer un padre de familia, una madre de familia para solucionar la crisis permanente en la que ellos viven. En consecuencia, esos ciudadanos y además aquellos ciudadanos que trabajan, qué sé yo, en el sector público y que están en un ambiente de absoluta incertidumbre e inestabilidad, porque cualquier rato les cae la guillotina del desempleo, para esos ciudadanos las palabras del presidente les llegan como un eco, si tú quieres, ¿no? Un eco muy lejano, y hay una especie de disociación y enajenación. Disociación en el sentido que el gobierno no entiende lo que pasa en la realidad, y enajenación en el sentido que al ciudadano le importa lo más mínimo lo que diga el gobierno con respecto a la realidad, porque está viviendo una realidad totalmente diferente. Pero ¿por qué el gobierno emite ese criterio y desde dónde lo emite ese criterio? Y aquí creo que para los ciudadanos ecuatorianos está cada vez más claro, absolutamente claro, y tenemos que clarificarnos que los medios, los grandes medios de comunicación son actores políticos, no son medios de comunicación, porque no son solamente medios de comunicación, cabría resaltar. Porque si no entendemos eso, vamos a caer de manera muy ingenua, nos van a atrapar de manera muy ingenua esa discursividad, esa forma de entender la realidad que surge desde las grandes cadenas de televisión, los grandes medios. Son medios del poder, son medios que están hechos para articular la hegemonía del poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esos medios van a replicar la palabra presidencial y van a crear una sensación de que todo está bien, de que todo está en orden, de que las cuentas fiscales están bien. Cuentas fiscales que están absolutamente desarticuladas, desordenadas. O sea, la situación fiscal es la peor, la más caótica en los últimos 20 años. Esa situación caótica la van a presentar como la mejor posible. O sea, fíjate tú que, te comento, ¿no? La Constitución prohíbe que se registren en el presupuesto general del Estado los presupuestos particulares de las empresas públicas. O sea, tú no puedes encontrar en el presupuesto general del Estado el presupuesto de la empresa eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que tiene su propio presupuesto, ¿no? Tampoco se puede presentar en el presupuesto general del Estado el presupuesto de la empresa de CNT o de Petroecuador. O sea, prohíbe la Constitución eso. En el presupuesto solamente puede constar lo que se llama el sector público no financiero. ¿Y qué es lo que tienes? No, es tal el desorden, es tal el caos de la política fiscal en este momento, y no hay quienes pongan orden, ni siquiera la Asamblea, que en el presupuesto del Estado constan, por ejemplo, los presupuestos de Petroecuador, toda la cuenta para importar derivados de combustibles, por ejemplo. O sea, a ese nivel de caos existe, ¿no? Las remesas de migrantes no pueden constar en el presupuesto porque no son recursos fiscales. Lo que constan en el presupuesto del Estado son solamente recursos fiscales. No pueden constar recursos que no sean recursos fiscales. ¿Y qué son los recursos fiscales? Los que provienen por impuestos, ¿no? Y los que provienen por enajenación de activos públicos. En este caso, la venta del petróleo. El petróleo es un activo público que se lo vende y producto de esa venta se registra una parte en el presupuesto general del Estado y otra parte en el presupuesto de Petroecuador. Entonces,
¿Qué es lo que los ciudadanos tenemos? Tenemos una situación muy, pero muy particular en virtud de la cual los ciudadanos podemos entender, los ciudadanos podemos darnos cuenta que los medios de comunicación están hechos para manipular la conciencia ciudadana y no hay que ser tan ingenuos. O sea, si prendes Ecoavisa y le crees a Ecoavisa, entonces tienes que comprender que tu situación de desempleo o pobreza depende solo de ti, pues, y no depende de la sociedad, ¿no? Entonces, y no se podrá cambiar nada nomás, y la situación de pobreza se puede transmitir a tus hijos nomás, la situación de angustia y puedes perder el trabajo, así de simple. Y no es así, lamentablemente no, positivamente no es así, ¿no? Sí, Entonces, claro, hay que entender que este es un discurso hecho para darle algo de legitimidad, algo de oxígeno a un gobierno que se apresta a ir a una consulta popular. Entonces, si va a una consulta popular, ¿qué es lo que vas a tener en los medios de comunicación? Vas a tener que los medios de comunicación le van a quemar incienso al gobierno, le van a decir que es el mejor gobierno de todos, y habrá incautos e ingenuos que se crean eso, porque sobre esa ingenuidad el gobierno tiene que citar sus condiciones de posibilidad para tratar de ganar la consulta popular. Entonces, eso básicamente, estimado Cristian. Me acaba de llegar un mensaje y me dice, bueno, el Estado ecuatoriano ha tenido varios ingresos económicos, pero también sería bueno hablar sobre, en cambio, los egresos económicos que ha tenido el Estado, tanto como Estado como por la parte privada. Y en la parte privada dice que así como hay remesas de migrantes ecuatorianos que envían acá al país, también hay remesas de migrantes que viven aquí en Ecuador y que también mandan el dinero. ¿Existen cifras sobre aquello, economista? Sí, existen ¿Cuánto cifras esto sobre repercute a la aquello. economía del país? Nosotros más o menos recibimos alrededor de 4.000 millones de dólares el año pasado, recibimos en remesas, y a su vez enviamos remesas al extranjero por alrededor de unos 350, 380 millones. Es decir, 9% de las remesas que recibimos. De cada, para que se entienda, de cada 10 dólares que se envían en remesas, el Ecuador a su vez vuelve a enviar remesas, qué sé yo, a Venezuela, a Colombia, a otros países, $1. Ese es más o menos, o 90 centavos, esa es más o menos la relación. Es de 10 a 1, si tú quieres, entre las remesas que entran y las remesas que salen. Y referente, por ejemplo, al comercio exterior, porque hay balanzas de pago que no necesariamente están equilibradas. Por lo general, Ecuador siempre tiene una balanza comercial desfavorable. ¿Cómo se equipara eso, en cambio? Bueno, la balanza de pagos tiene tres grandes componentes. Es la balanza primero de bienes, que es la denominada balanza comercial. Generalmente en esa balanza comercial hay ligeros déficits, generalmente, o superávit, dependiendo del precio del petróleo, porque somos, recuerda tú, el primer exportador mundial de banano, somos el tercer exportador mundial de camarón, el tercer exportador mundial de flores. Entonces eso nos da fortalezas dentro de la balanza de pagos. Entonces, en ese componente de producción estamos bien, o sea, no estamos mal. No es coyuntural si hay algún déficit y demás. ¿En dónde estamos mal? Estamos mal en la balanza de servicios. ¿Por qué estamos mal en la balanza de servicios? Porque en la balanza de servicios se registran todas las salidas de capital por pago de servicios, entre ellos, por ejemplo, la inversión extranjera directa. Entonces, entre ellos el pago de la deuda, el servicio de la deuda externa. Ahí estamos mal, ahí tenemos un déficit, siempre está esa balanza, está en déficit. Y tenemos la balanza de capitales, y también estamos mal en la balanza de capitales. ¿Por qué estamos mal en la balanza de capitales? Por la fuga de capitales. O sea, la burguesía de este país y las clases medias que tienen recursos no le creen al país. Cada año transfieren al extranjero alrededor de unos 20.000 millones de dólares en fugas de capitales. Entonces, en esas dos balanzas estamos bien. En la balanza productiva, que es la balanza comercial, ahí estamos. Esa es la que compensa, si tú quieres, la que detiene el deterioro de la balanza de pagos. Y obviamente a nivel global, generalmente tenemos déficit de balanza de pagos que trata de cerrarse con deuda tanto deuda externa, tanto pública como privada. Más o menos ese es el sentido de la balanza de pagos. Ya. Ahora, hablemos para seguir más o menos también un orden. ¿Cómo va, por ejemplo, la situación de la inflación en el país? Por cuanto era evidente que se anunciaba que luego de la pandemia y producto de la guerra en Europa del Este,
la inflación en el mundo iba a incrementarse y así se ha visto en diferentes países del mundo, incluido Estados Unidos. ¿Cuánto va a repercutir esa inflación en nuestro país? Bueno, nosotros vamos a ver que en los últimos meses se ha detenido la inflación, se ha parado la inflación. Estaba creciendo y se paró. ¿Por qué se paró? Eso se lo debemos a la CONAIE. O sea, la inflación se detuvo gracias a la CONAIE, porque si no hubiera habido la CONAIE, en este momento tendríamos una inflación de un 6-7% más o menos, ¿no? Con una pérdida de poder adquisitivo realmente impresionante, ¿no? Es la CONAIE la que le ha parado la inflación. ¿En qué sentido la CONAIE le ha parado la inflación? En el sentido, uno, que evitó que suba el precio del combustible más importante para el transporte de personas y la movilización de productos, que es el diésel y la gasolina extra. Entonces, eso permite defender la capacidad adquisitiva de sectores medios, defender los costos de producción de muchos sectores que utilizan ese combustible. Entonces, ahí tenemos, si tú quieres, un argumento que nos permite entender por qué la inflación en el Ecuador se detuvo. Y lo otro tiene que ver con, asimismo, con la CONAIE y las mesas de diálogo. La exigencia de la CONAIE para control de precios, por ejemplo, lo que se convierte en una información que reciben los grandes conglomerados empresariales que al temor de que venga una política de control de precios empiezan a especular menos. Las cadenas de intermediación también empiezan a especular menos, ¿no? Y el gobierno obviamente no va a poner ningún control de precios, pero en todo caso se convierte en una señal al conjunto de la economía. Entonces tú vas a ver que sí, los precios suben en los mercados definitivamente, pero no con la velocidad con la que estaban subiendo. Fíjate, los huevos, por ejemplo, estaban en $5, llegaron a valer $6, ¿no? Ya están en un precio más accesible. Entonces, aquí en el Ecuador, el factor que ha evitado que la inflación, a diferencia de otras sociedades, no erosione la capacidad adquisitiva de los trabajadores es la CONAIE. Si en Europa existiera una organización como la CONAIE, créeme tú que en Europa también habrían intentado controlar la inflación. Ese es el argumento más importante para entender por qué la inflación no ha crecido tanto en el país. Ya. Ahora, usted ya lo topó el tema, pero volvamos acá. Las mesas de diálogo. La CONAIE, entre otras cosas, establece un subsidio a los combustibles, digamos que focalizado. ¿Será posible, es posible este argumento, esta petición de la CONAIE, tomando en cuenta que el gobierno más fácil sería, entre comillas, cobrar a quienes pagan los combustibles subsidiados a través de impuestos indirectos, que es la otra alternativa, pero ¿eso no convence a la CONAIE? No, los impuestos indirectos no tienen absolutamente nada que ver. El impuesto indirecto es el IVA y lo pagamos todos. O sea, si subes el IVA, o sea, terminas encareciendo absolutamente todo y pagan finalmente los más pobres, pues, ¿no? Para un salario de $200, $300 o 425, que es la remuneración básica, imagínate lo que sería pagar de ese salario $60 subiendo al 15 o al 18% el IVA. O sea, le dejas a una familia sin comida para la semana nada más, ¿no? Entonces, no veo ninguna relación entre subsidios a los combustibles y el IVA, por la sencilla razón que los subsidios a los combustibles no se pagan desde el presupuesto fiscal, no tienen nada que ver ni con lo que hablábamos al inicio, con los ingresos ni con los gastos del gobierno, o sea, no se pagan del presupuesto, eso es falso, eso es absolutamente falso. Entonces, ahí lo que tenemos es una cuestión política. El gobierno quiere focalizar los subsidios para que los campesinos, los pequeños productores, los transportistas puedan pagar una gasolina barata, pero el resto de ecuatorianos pagamos la diferencia. Pues es decir, en este momento, por ejemplo, la CONAIE dice paguemos 2.10. Pero el gobierno dice ya, no, paguemos 2.35 o 2.30, ya, pero solo ustedes, pues, pero el resto de la sociedad, tú y yo, el resto ya no pagamos 2.40, pagamos 3.50. Entonces, lo que va a ganar el gobierno, o sea, con la liberación del precio de la gasolina, compensa la focalización. La CONAIE dice, no, ratito. Aquí el subsidio es de 2.40 para todos. Y de 2.40 para abajo, nosotros hemos pedido que nos subsidien un subsidio adicional, si tú quieres, de 2.10 para la pequeña economía campesina, para el transporte comunitario, la pesca artesanal, etcétera, ¿no? Son posiciones totalmente diferentes, la del gobierno y la de la CONAIE, que algún rato van a producir un choque de trenes, creo yo.
porque son diametralmente opuestas, diametralmente diferentes, ¿no? Entonces, y no tiene nada que ver. Y con los impuestos directos tampoco tiene nada que ver, porque los impuestos directos se aprueban por la Asamblea Nacional, o sea, y además cabe insistir, o sea, los subsidios de los combustibles no se paga con el presupuesto público. Pues eso es falso. Entonces, si aumentamos los impuestos, se aumentan los impuestos, eso significa, qué sé yo, más gasto corriente o gasto, todo lo que tiene que ver con o gasto permanente, pero eso no tiene nada que ver con los subsidios de los combustibles, nada que ver. O sea, se registran y se pagan por cuentas separadas. Eso básicamente, Cristian. Se escuchaba que, por ejemplo, uno de los impuestos indirectos podría ser incrementar o implementar un impuesto, por ejemplo, a los vehículos, como el famoso impuesto al rodaje que se dio algún momento. Entonces, a quienes tienen vehículos de tal cilindraje, cobrarles un impuesto adicional por esto que se llamaba el impuesto al rodaje, y de esa manera se compensa quienes reciben el subsidio de la gasolina, por ejemplo. ¿Es posible eso Sí. o no mismo? Es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver los impuestos con los subsidios. ¿Por qué? Porque los impuestos se registran en el presupuesto del Estado, que es el sector público no financiero. En cambio, los subsidios no se registran en el presupuesto del Estado. ¿Quién paga los subsidios? Paga Petroecuador. Y el presupuesto de Petroecuador no puede estar en el presupuesto del Estado. Eso lo prohíbe la ley, lo prohíbe la Constitución. Entonces, la Constitución dice, mira, te voy a leer exactamente lo que dice la Constitución en el artículo 292. Dice, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, ¿no? Dice, incluyen todos los ingresos y egresos del sector público con excepción de los pertenecientes a las empresas públicas, gobiernos autónomos centralizados, entre otros. En otras palabras, el presupuesto de Petroecuador no puede estar en el presupuesto general del Estado. ¿Y con qué se pagan los subsidios a los combustibles? No se pagan con impuestos, se pagan con el presupuesto de Petroecuador. De ahí se pagan, de ahí salen los recursos para pagar los subsidios. Entonces, ¿qué? Puedes aumentar o bajar los impuestos de la forma que tú quieras, pero eso no va, eso no compensa, no puedes cruzar las cuentas, porque si cruzas las cuentas viene Contraloría y te dice, señor, ¿por qué ha cruzado las cuentas? Eso es peculado, es un delito y un delito que no prescribe. Entonces, el ministro de Finanzas no puede pagar el subsidio con recursos de impuestos. Si paga con recursos de impuestos, el ministro de Finanzas va a la cárcel por peculado, porque la ley lo prohíbe. Entonces, no tiene nada que ver que aumenten impuestos, disminuyan impuestos, cambien impuestos y demás. Tienen otra lógica los impuestos. Esto es harina de otro costal, para decirte de otra manera. Ok, entendido. Sin embargo, un ingeniero justamente de Petroecuador, no recuerdo el nombre, Almeida creo que era el apellido, que planteaba que el subsidio, no hay tal subsidio de combustibles porque en eso de importación y exportación de petróleo, más los residuos de la refinación de petróleo que también se vende, como que queda tas y tas entre la cuestión de los combustibles. Planteaba que no existe subsidio a los combustibles en realidad por esta cuestión matemática, económica y comercial entre la venta e importación de derivados de petróleo. Sí, en un cálculo ya más global y que tenga en relación con la empresa estatal Petroecuador, el subsidio es muy pequeño en realidad. O sea, existe un subsidio, pero es muy, muy pequeño. O sea, no llega al 0,1% del PIB del país. En realidad es muy pequeño. Es decir, lo que la empresa de Petroecuador paga por la diferencia entre los costos de importación, comercialización con el costo de venta es pequeño, ¿no? Si lo compensa con sus propias exportaciones de derivados, creo que el subsidio no llega a 400 millones al año, ¿no? A nivel nacional. Entonces, es muy pequeño. ¿Y por qué el gobierno argumenta que es 3.000 millones de dólares de subsidio en combustibles? Porque solo toma en cuenta el costo de importación de la gasolina y del diésel y del gas licuado de petróleo, la importación de esos, lo que la empresa paga o lo que el gobierno le registra en reservas internacionales para que compre los 3.000 millones, pero no registra el costo de
Uno de transporte, almacenamiento y los ingresos por la venta de la gasolina. Es como si trajera el gobierno 3.000 millones de gasolina y la regalase. Si trae 3.000 millones y la regala, no tiene ningún ingreso, pues porque está regalando la gasolina. Claro. Simplemente ha gastado 3.000 millones y ha distribuido y no ha cobrado absolutamente nada. Pero si trae 3.000 millones y cobra, y de lo que cobra, tiene 2.000 millones de dólares, entonces la diferencia entre lo que ha gastado en traer y la diferencia entre lo que le ha ingresado en todo lo que es comercialización interna, ahí es pequeña la diferencia, son 1.000 millones, 1.200 millones, o sea, no son 3.000 millones de dólares, en absoluto. Y si de eso además compensa las exportaciones que ha tenido por exportación de derivados, los 1.000 millones bajan a 200, 300 millones nada más. Entonces, claro, pero es lo que te decía, la manipulación del gobierno, la forma en que se manipulan las cifras. O sea, la falacia del monto en la cifra del subsidio al combustible, eso es una falacia por parte del gobierno para que la gente crea que del fisco se queda sin plata. Y no tiene nada que ver el fisco, te digo, o sea, y eso hay que decirle a la gente, el subsidio de los combustibles no tiene nada que ver con el fisco. Son recursos estatales, pero no son recursos fiscales. Porque eso dice la Constitución, te acabo de leer la Constitución. Es decir, si a ti, Cristian, te vas de ministro de Finanzas y se te ocurre pagar y ordenas que se pague, qué sé yo, los subsidios a los combustibles con cuentas si tú quieres, de los impuestos, por ejemplo, ese momento de Contraloría te glosa y vas preso por peculado. O sea, no hay cómo. O sea, no hay cómo. O sea, no... Es imposible, pero el gobierno manipula, ¿no? El gobierno realmente manipula. Ok. Ahora vamos a la otra mesa de diálogo donde también interviene la cuestión de precios, de costos, que es el control justamente de la venta al público de los diferentes productos y servicios. Un gobierno de corte, el neoliberal, donde una de sus proclamas es la oferta y la demanda, ¿va a ceder a un control de precios? No, no va a ceder. Eso es absolutamente real. No va a ceder para nada el control de precios. Para nada, para nada, para nada. Entonces es muy, muy difícil, pero muy difícil que el gobierno haga eso. Yo le veo casi imposible. O sea, muy difícil. Esa parte podría ser incluso teórica, es decir, el gobierno se compromete, entre comillas, hacer un control de precios a nivel de intendencias de policía, a nivel local y provincial en las diferentes provincias del país, pero eso solamente es un compromiso, pero en la práctica nada que ver, porque eso también puede suceder. Bueno, de hecho, así ha actuado el gobierno en este último periodo, ¿no? Donde dice que va a hacer algo, pero no lo cumple nada más y felices de la vida. Efectivamente, no lo va a cumplir. O sea, no, es muy difícil que el gobierno haga eso. Es muy complicado, es muy difícil realmente. Porque forma parte de un marco teórico, epistemológico totalmente diferente, ¿no? Entonces le veo muy complicado que finalmente pase eso. Ok. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan, estamos en el programa Argumentos, que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM y también a través de la plataforma de Facebook. Y en pocas horas esta entrevista también se transmitirá por YouTube a través del canal de Ecuatorial FM. Nos encontramos en Quito, Ecuador, dialogando con el economista Pablo Dávalos, justamente sobre la situación económica de Ecuador. Para ir terminando en el diálogo, economista, y gracias por su presencia y sus palabras aquí en el programa Argumentos. Hace como 2 semanas, el presidente de la República también mencionó y dijo que en los 14 meses de su gobierno se ha hecho más que los otros gobiernos juntos. Quisiera saber, no sé si usted de pronto lo puede descubrir o ya lo descubrió. ¿En qué ha hecho más este gobierno que los 2 gobiernos anteriores? O sea, porque yo la verdad, me pueden tildar o me pueden etiquetar, que de hecho ya me han etiquetado, pero sin embargo yo no encuentro por dónde este gobierno ha hecho más que los otros 2 gobiernos anteriores.
No sé si usted lo puede evidenciar. Mira, lo que nosotros habíamos dicho al inicio de esta conversación con respecto al hecho que el gobierno va a través de sus aliados más importantes, que son los medios de comunicación, a crear una percepción favorable a su gobierno, tiene que ver con la intención del gobierno de recuperar algo de gobernabilidad de su proyecto a través de la consulta popular. Es decir, el gobierno no puede ir con las manos vacías a la consulta popular. Y justamente por eso, porque no puede ir con las manos vacías a la consulta popular, el gobierno simplemente empieza una estrategia de manipulación, una estrategia orientada a confundir a la ciudadanía en el sentido que ha logrado, que está trabajando, etcétera, ¿no? Y tú vas a ver los influencers de la derecha trabajando en ese sentido, vas a ver, además, de forma muy intensiva, Coavisa, Teleamazonas, Radio Democracia, etcétera, trabajando todo el tiempo para convencerle al ciudadano de que es un gobierno que ha trabajado muchísimo por defender los intereses ciudadanos. Pero al ciudadano no le importa eso. El ciudadano deja de prender, o sea, el ciudadano ve la crónica roja y se asusta, ¿no? El ciudadano sabe que no tiene trabajo y demás. Entonces, lo que el gobierno dice, lo que los grandes medios de comunicación dicen, hay que tomarlo como lo que es, una estrategia política. Una estrategia política que tiene mucho, o sea, mucho que ver con la ingenuidad de los ciudadanos. Mientras más ingenuo es el ciudadano, más posibilidad hay que esta estrategia funcione. Si el ciudadano no es ingenuo, si el ciudadano es un ciudadano más avisado, es un ciudadano más crítico, esa estrategia no funciona, ¿no? Y esto está hecho para segmentos de población, segmentos de personas, qué sé yo, mayores de 45 años, etcétera, que son los que todavía están relacionados con estos grandes medios de comunicación. Los jóvenes ya no ven noticias, los jóvenes están en redes sociales, los jóvenes tienen otra forma de procesar su relación con el mundo. Entonces, es una estrategia, creo yo, destinada al fracaso. Decir que no, que está bien, que es un gobierno que ha hecho lo que ningún gobierno ha hecho, o sea, creo yo, está destinado al fracaso, ¿no? Como todas las estrategias mediáticas, lo que demuestra que el gobierno no ha construido y no tiene todavía una línea retórica, una línea comunicacional firme, y ya vamos entrando al segundo año. Y no ha logrado todavía desarrollar esa línea comunicacional, estimado Cristian. Ahora, esta disputa política entre la legislatura, la justicia y el Ejecutivo, ¿cuánto desmejora la situación económica del país? Porque es evidente que aunque el presidente Lasso diga que él va a traer inversión extranjera, es evidente que con ese panorama político, muchas empresas o transnacionales que, entre comillas, quieran venir acá a Ecuador a invertir, pues no lo van a hacer. ¿Cómo esto perjudica a la economía del país? Bueno, habría que ver. El Ecuador, ya te digo, vive un ambiente muy, muy contradictorio, muy paradójico, porque evidentemente hay una situación de mucho desempleo, de mucha incertidumbre, de mucha vulnerabilidad para el conjunto de los ecuatorianos. Pero de otra parte, nosotros tenemos que vivimos una situación de recuperación económica a pesar de los problemas que existen a nivel internacional, como por ejemplo la guerra de Rusia con Ucrania, por ejemplo, ¿no? A pesar de eso, en el Ecuador existen condiciones, creo yo, que dan cuenta que puede haber una recuperación económica. Pero yo te decía al inicio, es el Fondo Monetario. O sea, si no ponemos en el debate el programa de consolidación fiscal del Fondo Monetario, los ecuatorianos no van a entender lo que está pasando. Pongo un ejemplo. Los ecuatorianos, en este momento, estamos absolutamente aterrados, por decirlo menos, de la criminalidad, de la delincuencia, del crimen organizado, del sicariato. Estamos aterrados. Pero los ecuatorianos no alcanzamos a relacionar esa situación de miedo con el Fondo Monetario. Todavía no hemos alcanzado a realizar eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pudo contenerse la violencia dentro del sistema de rehabilitación? ¿Qué pasó ahí?
Sabemos que hay violencia, sabemos que esa violencia tiene que ver con el crimen organizado, que es un vector que atraviesa el planeta entero, donde está desde el tráfico de drogas, el narco, la trata de personas, tráfico de armas, sustancias químicas. Sabemos eso forma parte. Y eso está contenido y debe estar contenido en el sistema de rehabilitación. Pero ¿por qué el sistema de rehabilitación no pudo contener esa violencia? Por la sencilla razón que el Fondo Monetario le dijo al Estado ecuatoriano que tenía que disminuir el presupuesto para el sistema de rehabilitación y pasar a la privatización del sistema de rehabilitación. Es decir, que vender las cárceles a empresarios privados para que los empresarios privados no puedan hacer negocio con las cárceles. Ese es el objetivo. Y eso estuvo en la ley que Lazo llevó adelante y que no fue aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cuánto era el presupuesto de sistema de rehabilitación? Más de 300 millones de dólares. ¿Qué hizo Lenín Moreno y después Lazo? Lo redujo de 300 millones a 60 millones. Por eso no hay guardias ni guías penitenciarios, no hay obras de infraestructura en el sistema de rehabilitación. Quedó pendiente la construcción de infraestructura donde estaban los patios para construir nueva infraestructura en los sistemas de rehabilitación, ahora hierbas, son zonas de mucha violencia, etcétera, justamente porque el Fondo Monetario le exigió al país eso, la privatización de varios sectores, ¿no? Y la reducción del gasto público. Entonces, esta violencia que el ciudadano vive en la calle tiene que ver con el Fondo Monetario. El ciudadano no se da cuenta de eso. Eso no está en el debate político. Ese es el gran invisible, el gran ausente. Hablamos que Correa por acá, que los jueces por acá, etcétera, etcétera, pero no vemos eso, ¿no? Y el gobierno, fíjate lo que hace el gobierno. El gobierno tiene el siguiente razonamiento. El gobierno dice, a ver, la revolución ciudadana es nuestro principal enemigo y resulta que la revolución ciudadana se hizo al calor del Estado. Entonces, para destruir la revolución ciudadana nos toca destruir el Estado. Y al tiempo que destruimos el Estado, lo privatizamos. Y no se puede destruir el Estado si no hay una cobertura de legitimidad y legalidad. Y es eso lo que hace el Consejo de la Judicatura. O sea, el Consejo de la Judicatura le ha puesto el código de barras a la justicia y le ha entregado ese código de barras al poder, para que el poder, es decir, el gobierno, Guillermo Lazo, los banqueros, la burguesía de este país, pongan en ese código de barras lo que ellos consideran pertinente y persiguen a cualquier ciudadano. O sea, los ciudadanos estamos en una situación de absoluta indefensión, donde tenemos que probar nuestra inocencia cuando es al revés, ¿no? Justamente por eso, por ese modelo político que estamos viviendo y que tiene al Fondo Monetario como eje transversal. Ok, economista Dávalos, yo le agradezco por su presencia y con esta sí terminamos. En Ecuador prácticamente el desempleo está campante. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos con un gobierno, como usted plantea, que no va a invertir justamente para generar empleo? ¿Nos queda la migración? Es decir, buscar otros horizontes en otros países. Eso es lo que está haciendo la gente, efectivamente, ¿no? La gente está buscando en la migración las condiciones de tener ingresos y tener trabajo que no encuentra en la sociedad ecuatoriana, y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo porque no hay este momento no hay ninguna posibilidad que se puedan generar condiciones de empleo aquí en el país. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que ha pasado, es lo que vamos a vivir en el futuro. No hay nada que rescatar, economista Dávalos, nada. Tan deprimente es el futuro. No, yo no, para nada, no, yo no veo que sea deprimente, o sea, no tiene nada que ver que sea deprimente. Te estoy diciendo este momento, en el Ecuador, este momento en el Ecuador, nosotros hemos parado la inflación. ¿Por qué hemos parado la inflación? Hemos parado la inflación porque ha habido una movilización social. Entonces, a diferencia de otros países, te dije hace un momento, si en Europa hubiese existido una organización como la CONAIE, en Europa no estaría sufriendo los efectos de la inflación y el deterioro del euro, ¿no? Porque tiene que ver con condiciones políticas. ¿Qué te estoy diciendo acá? Te estoy diciendo que un gobierno está obedeciendo las directrices del Fondo Monetario Internacional para desarticular el Estado. Eso te estoy diciendo. Porque tus preguntas tenían que ver con eso. Pues me dicen, mira, el gobierno está diciendo que ha hecho maravillas en el país, ¿qué opinas de eso? Te digo que no es así. Así es, así Entonces, es. como tu pregunta estaba sesgada en ese sentido,
No, totalmente de acuerdo. Sino que, si me hubieses claro, preguntado qué opinas de la CONAIE, de la resistencia de la CONAIE y demás, de los sectores organizados, te habría respondido que es gracias a esa resistencia, esa movilización que se está defendiendo la poca institucionalidad que tenemos. Que si no hubieran las mesas de diálogo donde se defiende la institucionalidad del país, la situación sería mucho peor. Entonces son tus preguntas las que me orillan a ese escenario. Porque tú me dices, el gobierno dice esto, el gobierno dice lo otro, Lazo dice esto. No, totalmente de acuerdo. Esto, ¿no? Y en eso, pues si hubieses preguntado por otro lado, te habría preguntado. Lo que quiero rescatar de este diálogo es justo, o sea, de pronto hay algo que rescatar, mejor dicho, de este panorama de gobierno que tenemos, hay algo que rescatar a eso. Del gobierno no, nada del gobierno. Lo que hay que rescatar es del lado de la movilización social, que es heroica, que es contundente y que le ha parado al gobierno. Entonces son tus preguntas las que me orillan eso, porque para ti el sujeto es el gobierno, pues todo gira alrededor del gobierno. Pero la sociedad va más allá de eso. De hecho, en este momento estamos en un proceso de mesas de diálogo que tienen que ver con políticas públicas en donde el gobierno está sentado con organizaciones sociales, que esas organizaciones sociales llevan adelante una agenda de defensa de los intereses sociales, los intereses populares. Eso, estimado Cristian. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por la entrevista. Ok, economista Dávalos, usted también gracias por sus palabras y bueno, esperemos que justamente estas mesas de diálogos y obviamente las organizaciones sociales puedan ir de a poco cambiando el panorama que tiene el país. Un fuerte abrazo. Perfecto. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Y amigos internautas, cibernautas, pues hasta aquí llegó el programa Argumentos y los esperamos la próxima semana con más de Ecuador y del mundo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.